Estamos de regreso en este espacio de Ricardo Rafael. Ayer platicamos con usted sobre la violencia en la sociedad mexicana. ¿Qué tanto somos una sociedad violenta? ¿Cómo impacta lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos que sucede alrededor del crimen organizado? ¿Qué tanto la violencia se ha vuelto una forma de solución a nuestros problemas? Históricamente hemos sido violentos. Para platicar con nosotros sobre este tema hemos invitado, y estamos honrados que haya aceptado la invitación y esté con nosotros, a una experta en materia de seguridad, a María de Haas. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por asistir. Pues yo de entrada te preguntaría, y entraría con eso, ¿somos una sociedad violenta? Pues hay paradojas hoy en día, ahorita que analizamos mucho la situación de seguridad en México. Es cierto que la muerte es parte de nuestra cultura, Jesús. Nosotros idolatramos a la muerte, y no lo digo como tal, sí la idolatramos, hay una santa muerte, ¿no? Que mucha gente pues tiene ese culto. El Día de Muertos, ¿no? Se está volviendo ya más característico de México, ¿no? Y hemos adquirido a la violencia como parte de nuestro statu quo, y eso es preocupante. Sin duda. Pero yo creo que hay que identificar dos cosas. Una es el bloque de razones que hace el crimen organizado, que hacen que prolifere la violencia. Y otros son las causas sociales que fomentan la violencia, ¿no? Y ahí sí podemos separar y vamos por partes. Adelante, adelante. El crimen organizado ha proliferado la violencia por razones siguientes. La primera y la más importante es la impunidad. Claro. Y entiendo muy bien la estrategia del combate a la corrupción. Creo que vamos bien en eso. Pero no obstante, tiene que ir de la mano con la lucha para combatir la impunidad. Es decir, no solo es el Poder Ejecutivo el que tiene que limpiar la administración pública federal y paraestatal en materia de corrupción, sino también invitar a los otros poderes de la Unión a que se unan. Especialmente, Jesús, el Poder Judicial. Sí. La impunidad prolifera porque también hay jueces sin moral. Jueces que se venden, ministerios públicos que no hacen bien su trabajo, ya sea por coerción del crimen organizado, ¿no? O por corrupción, por miedo, yo entiendo, ¿no? Pero sí necesitamos incluir al Poder Judicial para que disminuyan los índices de impunidad, porque al fin y al cabo la impunidad es una licencia para el crimen. Claro. Y es eso muy barato hace, matar, ¿no? Es barato matar, y eso hace que prolifere. ¿Qué sería una segunda parte? La proliferación de armas. Tenemos ahí sí, y el gobierno de México está haciendo un esfuerzo notable en eso. Es la primera vez que veo en estos 20 años de este siglo que sí hay un esfuerzo para tratar de controlar el flujo de armas que vienen de la frontera norte, ¿no? Que ingresan a nuestro país por la frontera norte del vecino país del norte, ¿no? Y eso es algo que incrementa el poder de fuego de los delincuentes. Es algo que nunca antes visto, el hecho de que tengan un poder artillado que supere el de los mismos instituciones de seguridad. Sí. Y por eso ahí sí tenemos, qué bueno que hay acciones al respecto, tenemos que seguir en eso e involucrar a la política exterior. Es la Cancillería la que tiene que meter la presión ahí para poder meterlo en la relación bilateral y poder pues, llegar a mejores resultados, ¿no? Y otra razón, Jesús, de la cual nadie habla, yo observo que hay un aspecto dentro de las organizaciones criminales, que es que se ha roto la relación mando-obediencia. Ya no respetan a sus propias autoridades. Y eso se explica en parte porque los grandes líderes de los cárteles contrataban jóvenes, porque son sicarios desechables, perdón que lo diga así, porque su esperanza de vida es de 2 años. En el operativo los matan, pues los cambian por otros, ¿no? Ahorita, abordando este tema, tenemos un problema ya incluso más grave, porque ahora están reclutando niños. Sí. Vamos a tener pronto un problema como el que tiene África de los niños soldados. Eso es algo que tiene que detonar políticas públicas pronto, ¿no? Pero regreso a esto. Los jóvenes son generación millennial,
los que están asumiendo los mandos de los cárteles y los grupos criminales. Y esto es algo que nadie habla. Los mandos millennial en criminal son más sangrientos porque no tienen inteligencia emocional, Jesús. Ese es un punto muy interesante, María. Eso es algo que nadie habla. El cártel Sinaloa, por ejemplo, ahorita ya está manejado, y lo pudimos observar en el operativo Culiacán, son los hijos del Chapo. El Chapo sería un boomer, un baby boomer, ¿no? Nacido después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora son sus hijos, generación millennial, que están corriendo la organización y que son impulsivos. Notamos ahí que toman decisiones viscerales, cueste lo que cueste rescatar al hermano. Ahí es algo interesante, entre los millennials hay un vínculo familiar fuerte, pero no hay respeto a la autoridad. ¿Y eso qué genera? Eso es un ejemplo en el cártel de Sinaloa. En los demás también está proliferando que están asumiendo los mandos los millennials, los jóvenes. ¿Y eso qué genera? La escisión de los cárteles, el rompimiento de los grupos criminales, las franquicias, y se van volviendo. Antes luchábamos contra un dragón, Jesús. Ahora luchamos contra una hidra de 1000 cabezas. Sí, y esto es lo preocupante. Y eso es lo que atribuye la violencia a el crimen organizado. Pero, ¿qué hay? También hay un problema muy grave en nuestra sociedad. Y sí voy a regresar a tu primer comentario. Eso ya es las causas sociales que hacen que prolifere la violencia, ¿no? Entre ellas yo encuentro la más grave y de la cual nadie habla, que es la socialización del delito, Jesús. Ahorita estamos viendo, de nueva cuenta, eso es también un aspecto generacional. Los jóvenes quieren o prefieren estilo de vida a calidad de vida. Quieren lujo, no quieren vivir bien, quieren tener lujo. Quieren tener camionetas, quieren tener mujeres, quieren tener casas, ¿no? Objetos de lujo. Pero la generación de los abuelos, de los padres, ¿no? Que todavía nos inculcó la frase pobre pero honesto, ya no está tomando el mando en esto. Entonces ahorita vemos que hay familias enteras que se dedican a la delincuencia. Sí. Y no solo eso, hay poblados, comunidades enteras que se están dedicando a delinquir. Y esto es algo que sí es necesario de hablar con los ciudadanos, porque ya escapa de las manos del Estado. El Estado tiene instituciones para atender las causas de la violencia que te mencioné, que son parte del crimen organizado, que las genera el crimen organizado. Pero si la sociedad ejerce comportamientos violentos, delictivos, los condona, ahí sí tenemos un problema muy grave y tenemos que resolverlo como sociedad, ¿sí? El hecho de que haya comunidades enteras que asalten los ferrocarriles, que cuando delinque un joven, asalta una combi y lo detienen, va toda la familia al Ministerio Público, sí, a protegerlo. A proteger, sí. A sacarlo de ahí. Sí. Ha habido casos en los que detienen la carretera México-Puebla, ¿no? México-Querétaro. ¿Por qué? Porque hasta que nos den a nuestro queridísimo amigo o queridísimo vecino o queridísimo hijo que estaba delinquiendo, vamos a soltar, ¿no? Están secuestrando, digamos, en ese sentido, infraestructura crítica. Y eso ya es un asunto grave. La socialización del delito es una amenaza ya a la seguridad de los ciudadanos, también a la seguridad de la nación. Sí. María, deteniéndome un poco en este concepto que manejas de generaciones, ¿se ha vuelto más violento el crimen organizado precisamente por una generación que empieza a tener un mayor protagonismo, una generación que ha sido muy cuestionada respecto a esta empatía social, a este compromiso con el otro, porque de repente nos acordamos de las viejas leyendas, tú lo sabes mejor que yo en materia de seguridad, el narcotráfico, que el narcotraficante que no cruzaba una línea, que no se metía con las familias, que no se atentaba contra tales o cuales personajes, a un narcotraficante que ahora llega y agarra balazos, así hace un pequeño de 5 años, 10 años, quien esté. Se ha vuelto más violento el crimen organizado precisamente con una especie, no sé si llamarlo así, pero hasta de rencor social por parte de los que están utilizando este tipo de acciones, llevando a cabo este tipo de acciones. Sí notamos ese tipo de violencia creciente, y yo lo atribuyo a una cosa, Jesús, a una desorganización en los grupos criminales,
Porque cuando uno lee, por ejemplo, libros sobre la historia de la mafia, uno ve que los grandes líderes de la mafia son los que ponen orden y dan un código de ética. Por ejemplo, Lucky Luciano. Lucky Luciano puso en orden toda la mafia italiana. Había un derramamiento de sangre impresionante. Y él llegó con un código de conducta. Y dice, no nos metemos con la familia. Y si hay un asunto con la familia, entonces se trata con la cadena de mando. Siempre respetar la cadena de mando. Y aquí noto, Jesús, que si no hay un respeto por la autoridad, en parte por un asunto generacional, hay una desorganización en las cadenas de mando criminal. Cada quien ya quiere poner su decisión del cártel o del grupo criminal. Y además de eso, ya no hay un valor por la vida humana. ¿Sí? Se nota que parece que no tienen familia los mismos criminales, porque no matarían a un niño. El hecho de que acribillen a un niño sí ya nos hace cuestionar la dudosa moral, y no hay límite. ¿Sí? Eso es algo muy necesario de analizar, yo creo desde un punto sociológico, ¿no? La sociología del crimen es algo interesante. La misma sociedad no solo condona actividades delictivas, sino que también las consume, Jesús. Sí. Yo te invito, hice un ejercicio, entré a una distribuidora de películas de internet, de streaming, que empieza con N, y ahí la primera página me ponen la película Cara Cortada, Scarface. Yo amo Al Pacino. Pero qué curiosidad, Jesús, que no me pongan Serpico. Por ejemplo. La película en la que interpreta Al Pacino a un policía que nunca se corrompe. No, me tienen que poner a la apología del delito. Precisamente hasta aspiracional. Piensan que el mexicano le gusta eso, aspiracional. Hay una escena en Scarface, no sé si recuerdes, en el que él le lleva $1,000 a su mamá y se los rechaza. Y le dice, no voy a aceptar ningún dólar que haya venido de haber matado a alguien. Ese es el límite moral que tenía al menos la generación X, ¿no? Pero los millennials ya no tienen ese límite moral, ¿no? Eso me lleva a pensar que la misma sociedad necesita hacer ajustes. No es solo, Jesús, decir que la estrategia de seguridad no funciona. Ese es un tipo de acusaciones que nos hacen pensar que la gente no entiende cómo funciona el Estado y que tampoco es consciente de sus obligaciones como ciudadano. Si uno abre la Constitución, todavía en el artículo 31 constitucional vemos las obligaciones del ciudadano. Y entre ellas, bueno, previo a la reforma constitucional de este año, me gustaba más la redacción anterior, pero sigue estando el espíritu de la ley al respecto. En la fracción tercera, ahí dice muy bien que todo ciudadano debe de contribuir al orden y paz sociales. Claro. María, ¿me permites para detener un poquito? Vamos a hacer una pausa. Adelante. Y regresamos para seguir platicando. Claro que sí. Hacemos una pausa y no se vaya, regresamos con María de Haas hablando precisamente de este tema de la violencia en la sociedad. No se vaya, regresamos. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro y estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava, 8.1 de televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. ¿Y a ti quién te cuida? Mis papás. ¿Y quién cuida a tus papás? No
No sé. Esta pregunta no debería ser tan difícil. Es obligación del gobierno cuidar la seguridad de las familias y las comunidades. La Guardia Nacional se creó para cuidar a todos los mexicanos. Somos una institución nueva y queremos ganarnos tu confianza. Somos los guardianes de nuestra comunidad. Mi lucha es por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te puedes ir cuando te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tengo la satisfacción de que esté con nosotros el escritor Fabricio Mejía. Yo creo que estamos viviendo el rostro que puede tener América Latina en algún momento, ¿no? Creo que lo que está pasando es que esa ciudadanización de la democracia está enviando un mensaje a las élites políticas clarísimo. Julio Astillero. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Seguimos platicando con María de Haas, especialista en materia de seguridad. María, comentábamos precisamente de la impunidad, comentábamos de los valores, comentábamos de una sociedad más violenta. Hemos normalizado también la violencia. De repente nos hemos acostumbrado a abrir un periódico, a escuchar una estación de radio, ver un canal de televisión y que nos hablen de 4 o 5 descabezados, que caray, sería algo de verdad alarmante, dramático. Y sin embargo, como sociedad lo hemos normalizado, nos parece común ya. Es cierto, Jesús, nosotros tenemos que empezar a identificar que tenemos un problema. Así empieza a curarse, ¿sí? El problema más grave es que primero no somos conscientes de nuestras obligaciones como ciudadanos, que es aportar en algo a la paz y orden sociales. Y la Constitución no nos va a decir cómo, claro, pero nosotros sabemos bien en qué sentido va lo que nos pide la Constitución. A falta de civismo, prolifera la violencia. Si nosotros queremos vivir en una sociedad sin violencia, necesitamos tener un acto de voluntad que rechace todo tipo de actividad o de manifestación violenta. Empezando desde el lenguaje, Jesús. Hoy en día la gente está muy hostil en la calle. Y no solo cuando se cruzan o no se cruzan, las redes sociales están plagadas de insultos. Nosotros podemos empezar a exigir una sociedad libre de violencia al ejercerla dentro de actividades muy pequeñas relacionadas con el civismo, que se está perdiendo cada vez más. Entre ellas, ¿cuál pudiera yo identificar? Bueno, no agredir a quien disiente de lo que tú dices. Ya de entrada, ¿no? De entrada, ¿no? Segundo es tratar de ser empático. Mencionaste algo muy importante, Jesús, la empatía. La estamos perdiendo. Sí.
Y eso hace que se polarice más la sociedad. Y el problema es que la gente cree que se solidariza al polarizarse. No necesariamente. El hecho de decir, bueno, yo estoy de parte de un grupo de mujeres, estoy en contra de toda la sociedad. No. La idea es ser empático del sufrimiento humano. ¿Qué se siente sufrir un asalto? ¿Qué se siente sufrir una violación? ¿Qué se siente sufrir un secuestro de un familiar? Y desde ahí empezar a tratar de fortalecer a la sociedad. Perdón que haga la alegoría científica, espero no suene muy aburrida, pero tú te acuerdas de nuestras clases de física que lo que determina que un cuerpo sea sólido, líquido o gaseoso es la fuerza de cohesión de las moléculas. Sí, sí. Aquí tenemos lo mismo. Y eso es una teoría científica que yo tengo, ¿no? A menor poder ciudadano, mayor poder criminal. Si las partículas les podemos llamar ciudadanos y el ciudadano se separa de otros ciudadanos, teme a otros ciudadanos, teme a la autoridad, teme al Estado, ahí es donde entra el crimen organizado y separa más a la sociedad, aprovechando precisamente esta distensión, ¿no?, que hay en comunitaria, social, entre los ciudadanos. Ahí es precisamente donde hay que identificar nuestras vulnerabilidades como sociedad. Este es crucial. Nosotros, mientras más podamos ejercer actitudes cívicas de unificación, ¿no?, el poder del crimen organizado no va a entrar. Eso es a lo que le teme el crimen organizado. No solo a las cortes norteamericanas, porque eso es obvio. Sí. No le teme a la ley mexicana, le teme al poder de ciudadanos que se unen, porque ahí ya no podrán ser amenazados, extorsionados. ¿Sí? Ese es precisamente el poder ciudadano el que debe de darle realce a todas las acciones institucionales del Estado mexicano. ¿Sí? Es necesario entender que el Estado garantiza la seguridad, pero es responsabilidad de todos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que, en ese sentido, también tener actitudes cívicas unos con otros. ¿Sí? Entendernos, ser empáticos. ¿Qué pudiera yo agregar? Respetar a la autoridad y también comprender a las instituciones. El crimen organizado gana cuando un ciudadano no denuncia. Cuando se separa el ciudadano del Estado, aquí es donde dice hay más impunidad, ¿no? Precisamente nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para respetar a la autoridad y además de eso, respetar también a los cuerpos de seguridad. No todos los policías son malos, ¿sí? Hay policías que todos los días se ponen el uniforme, se persignan, salen a la calle y hacen bien su trabajo. Los soldados también nos cuidan, ¿sí? Hay servidores públicos que hacen bien su trabajo. Si caemos en la falacia de generalizar y decir que nada funciona, el Estado no funciona, la autoridad no funciona, ahí es donde el crimen organizado gana. Precisamente es necesario tener un acto de voluntad de seguir creyendo en las instituciones, entenderlas y fortalecerlas, incluso defenderlas. Hoy en día estamos viendo, Jesús, que están siendo atacados muchos policías. A mí me duele cuando veo que matan a un fiscal, que matan a un soldado, porque esos son precisamente los que están allá afuera para poder disminuir el poder de los delincuentes, pero necesitan el respaldo ciudadano para poder dar mejores resultados. ¿Sí? ¿Qué pudiera yo agregar? Nosotros en la sociedad tenemos que honrar más al trabajo. Se está perdiendo el principio que le daba sentido a todo, Jesús, que precisamente era el que mencionábamos con nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Honraban al trabajo porque esa es la forma en que primero... El mérito. Era una sociedad meritocrática. Sí. Yo trabajo y por lo tanto, pues con el fruto de mi esfuerzo merezco algo, ¿no? Pero con el trabajo yo voy a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede con los jóvenes? Ya no honran el trabajo. El trabajo es para tontos. Hay un camino más fácil, que es delinquir. El dinero, ¿no?, fácil. Y el dinero fácil solo te lleva a la muerte. Sí. O la produces o la vas a recibir.
Eso es un mensaje muy claro que la sociedad debe decirle a todos los jóvenes, y los niños incluso, que están siendo reclutados. El crimen organizado no es una carrera. Tenemos problemas de orientación vocacional, porque todos los jóvenes que están en la sierra, por ejemplo, alejados de digamos, las ciudades donde pudieran tener mejor orientación vocacional, pues no saben a qué dedicarse. En los tiempos de los abuelos había un hijo a la iglesia, un hijo al ejército y un hijo al Estado, ¿no? Hoy en día, nuestros padres decían, cuando seas licenciado vas a triunfar. Estudia porque esa es la escalera social para ascender y ser una persona que acceda a una mejor calidad de vida. Los jóvenes ya no honran el trabajo en este sentido, ¿no? Y otro aspecto que puedo yo resaltar como ciudadanos es que necesitamos insistir en el desarme. La gente se está armando por miedo, pero el arma no resuelve nuestros problemas. Y la idea sencilla del pacto social, de la cual hablaba mucho Rousseau, es de que el Estado está para protegerte, para que tú no te tengas que manchar las manos de sangre. ¿Sí? Entonces, cuando un ciudadano se arma, es precisamente cuando el Estado no está, digamos, funcionando bien, o el ciudadano no le está ayudando al Estado para que haga bien su trabajo, es decir, denunciar, ¿no? O ya le venció el miedo y se entrega a la violencia. El ciudadano armado se está entregando a la violencia y es un círculo vicioso que no tiene fin. Por eso es necesario pensar que un arma no va a resolver nuestros problemas, y más porque un arma en manos que no están bien entrenadas, pues es peligrosa. A ese punto también quería llegar, María. La violencia como respuesta a los problemas. Hoy vemos, por ejemplo, que vas en el tráfico, viene algún accidente vial, algún problema, y si uno de los dos involucrados trae un arma, la saca para amenazar, para agredir al otro. Lo hemos visto en otras circunstancias, en donde vienen confrontaciones verbales por cualquier tontería. Y es muy fácil que si alguien anda armado, saque la pistola y dispare incluso, no solamente como amenaza. Hemos vuelto a la violencia como parte ya de las soluciones. Hemos olvidado ya dialogar, hemos olvidado ya discutir, hemos olvidado escuchar al otro no para responderle, sino para entenderle. Estamos ya viendo a la violencia como la solución rápida, fácil de los problemas que enfrentamos. Sí, porque la gente le domina el miedo. A una persona que saca un arma, le domina el miedo. Entonces uno tiene que lidiar, en criminología lo dicen, uno tiene que lidiar con el miedo que sostiene esa arma. Porque la persona está volviendo un recipiente, ¿sí? Y el arma está tomando la decisión. Ahí es donde uno tiene que fomentar, primero, calmarse. La gente ya no está teniendo inteligencia emocional para poder decir, a ver, esta es una situación en la que no estoy en riesgo, no voy a amenazar a otro ciudadano. Nosotros somos los grupos vulnerables, ¿sí? No tenemos por qué ser hostiles entre nosotros. Por eso el crimen organizado observa esas vulnerabilidades a ciudadanos contra ciudadanos, porque ahí es donde prolifera precisamente y hace que pues todo esté a su merced. Por eso es necesario, ¿cuál es la fuerza de cohesión de la sociedad? Mientras más cohesionado esté esta sociedad, el crimen organizado no gana. ¿Cuál es la fuerza de cohesión? El civismo. El civismo de regresar, digamos, a otras épocas en las que hay un choque y primero que nada decir, ¿está usted bien? No le va a hacer daño, usted tampoco va a hacer daño, todos vamos a estar bien, ¿no? Pero la gente sí vive con mucho miedo y cuando se sube al transporte público, ¿no? Podemos desarrollar otro tipo de actividades del poder ciudadano, que es lo que más le temen los criminales, insisto, como por ejemplo, saber ser empáticos, por ejemplo, con una situación de riesgo de violencia de género. Ahorita que está muy álgido el tema de la violencia contra las mujeres, saber entrenar, digamos, a los comercios para que se conviertan en lugares seguros, por ejemplo. Es decir, este es un restaurante, si tú te sientes en riesgo de que alguien te quiera hacer algo, aquí te puedes quedar hasta que venga alguien de confianza de tu familia que pueda venir por ti. Nosotros te vamos a cuidar, la sociedad te va a cuidar, no estás sola. Son actitudes cívicas que podemos fomentar. Por eso son muy importantes estos medios como la Octava Digital, Jesús, porque aquí moldeamos las políticas públicas en un debate ciudadano.
Podemos, por ejemplo, hacer otro tipo de actividades cívicas, como sería legalizar el arresto ciudadano, por ejemplo. Podemos analizar si es o no conveniente, ¿no? Que haya ciudadanos certificados como primer respondiente. Claro. ¿Y por qué, Jesús? Porque las fiscalías regionales, los ministerios públicos, no los veo que estén fortaleciendo sus capacidades de investigación. Toda la cadena de custodia se puede vencer y pueden liberar a un delincuente por una falla en el debido proceso que pudo haber sido atendida por un ciudadano certificado para fungir como primer respondiente. Claro. María de Haas, especialista en materia de seguridad. María, un verdadero placer platicar contigo y Igualmente, aprender de tus Jesús. comentarios. Qué amable. Y un saludo al amable auditorio que nos escucha, invitándolos a seguir en